En la clase anterior de este curso Introducción a la teoría de la argumentación jurídica e interpretación jurídica, terminábamos diciendo este cambio en el trabajo del jurista. Lo que hacíamos los juristas en el Estado de Derecho Legal, habíamos acordado en llamarlo interpretación, pero lo que hacemos los juristas, que en definitiva siempre hemos hecho lo mismo, proyectar a un caso una respuesta jurídica, pero ese modo de hacer el trabajo hoy lo hacemos a través de la argumentación. Muy bien, ahora queríamos aludir a que aquella matriz Estado de Derecho Legal y esta vigente matriz, nueva matriz Estado de Derecho Constitucional, requieren siempre de una teoría que les sirva de soporte. Y por eso uno podría decir que al Estado de Derecho Legal le fue funcional una teoría que reconocemos con el nombre de iuspositivismo. Es cierto que hay distintas versiones del positivismo jurídico, pero para marcar quizás las dos más predominantes podríamos decir el iuspositivismo decimonónico, exegético, legalista, de la escuela francesa del exégesis, de la escuela histórica alemana, del primer Jhering, etc. Y también, ya en el siglo XX, el iuspositivismo kelseniano, el iuspositivismo normativista. Con estas dos grandes matrices teorías era posible entender y operar en el marco del Estado de Derecho Legal. Por eso han surgido, dado que el Estado de Derecho Legal ha sido reemplazado con el Estado de Derecho Constitucional, han surgido teorías que cumplen precisamente esta función, la de explicarnos al Estado de Derecho Constitucional, permitirnos comprender y operar en ese nuevo modelo de Estado de Derecho Constitucional. Aquí han aparecido, me parece, centralmente tres grandes versiones que vamos a acordar en llamarlo, más allá de alguna resistencia, vamos a acordar en llamarlas teorías neoconstitucionalismo. Lo que unifica a las teorías neoconstitucionalistas es que todas ellas se encargan de explicar, avalar y promover al Estado de Derecho Constitucional. Los tres verbos: explicar, avalar y promover. Porque es cierto que hay algunos autores que se encargan de explicar, por ejemplo, paradigmáticamente Guastini, Comanducci, Eugenio Bulín, etc., pero no lo avalan ni lo promueven al Estado de Derecho Constitucional. Por el contrario, los neoconstitucionalistas lo explican, lo avalan y lo promueven. Vamos a las tres versiones neoconstitucionalistas. Y esto es muy importante, cualquier jurista que quiere entender al Estado de Derecho Constitucional tendrá que recurrir a alguna de estos autores, a alguna de estas teorías. La primera versión neoconstitucionalista me parece que es atribuible a Luigi Ferrajoli. Él mismo ha llamado a su teoría la del positivismo crítico. ¿Por qué positivismo? Porque en definitiva él repite con Hobbes autoritas non veritas facin lege. ¿Qué quiere decir eso? Que es la autoridad la que dice el derecho y no la razón, la verdad, la justicia, etc. Lo que decía Hobbes. Eso es positivismo. No hay más derecho que el derecho puesto y reconocido como tal. Cualquier contenido puede ser derecho en la medida que lo diga la vieja tesis que encontrábamos en el iuspositivismo legalista decimonónico y en el iuspositivismo kelseniano. Pero Ferrajoli toma distancia de Kelsen, lo llama paleopositivista y él se reconoce como positivista y lo adjetiva crítico. ¿Por qué crítico? Porque en definitiva Ferrajoli admite que el jurista despliega este trabajo crítico. ¿En qué sentido? Porque va mirando, observando, constatando al derecho que está en la Constitución y lo que está por debajo de la Constitución. Y va denunciando tanto las falacias como las
las antinomias como las lagunas. El jurista, denuncia el derecho ilegítimo. ¿Cuándo hay la ilegitimidad que produce la antinomia? Cuando aparece una norma por debajo de la Constitución que contradice a la Constitución. ¿Cuándo hay laguna? Cuando encontramos un derecho fundamental reconocido en la Constitución y no hay la garantía respectiva por debajo de la Constitución. Pero en definitiva, Ferrajoli toma distancia con esos otros neoconstitucionalistas que él lo llama principialista, con lo cual rechaza todo el desarrollo de los principios, los llama también argumentativistas, con lo cual él rechaza todo este capítulo de la argumentación que vamos a trabajar, y también los llama iusnaturalista, cuasi iusnaturalista, matriz anglosajona, etc. Muy bien, vayamos a las otras dos versiones neoconstitucionalistas. La primera, quizás la más difundida y exitosa, es el llamado neoconstitucionalismo no positivista, constructivista de inspiración kantiana. Hobbes en Ferrajoli, Kant aquí en estos autores que constituyen quizá los autores más citados, a los que más se recurre, porque aquí está nada menos que este profesor invitado que ustedes tienen en el reportaje, que es Robert Alexy, quizás el más importante teórico de la argumentación jurídica en nuestros días, este profesor alemán de Kiel. También está Manuel Atienza en este grupo de los no positivistas, constructivistas kantianos, y está Dworkin, Carlos Nino, por mencionar 4 autores, aunque podríamos ampliar la nómina con Pepe Aguiló, con Alfonso García Figueroa, etc. ¿Cuál es la característica de estos autores? Estos autores son no positivistas, es decir, no admiten que cualquier contenido es derecho. Para decirlo como lo subraya Alexy. Alexy dice que en definitiva después de 2000 años sigue habiendo 2 teorías centrales sobre el concepto del derecho, sobre la validez, los positivistas y los no positivistas. Y la distinción está que los no positivistas rechazan la posibilidad de una conexión conceptual esencial, necesaria entre derecho y moral. Los no positivistas admiten que hay conexiones conceptuales esenciales morales entre derecho y moral. En definitiva, la injusticia extrema no es derecho, es una de esas manifestaciones de las conexiones ineludibles entre derecho y moral. Aquí me interesaría también acudir a Atienza, el otro profesor invitado, porque Atienza tiene un artículo con Ruiz Manero en donde precisamente se subraya eso de dejemos atrás al positivismo jurídico. Quizás la propuesta de Atienza sea, por razones contingentes, hay que dejar atrás al positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo está incapacitado para entender y operar en el marco del Estado de Derecho constitucional. Volvamos al ejemplo de los derechos humanos. Si nosotros creemos que los derechos humanos son los que están admitidos en la Constitución, es decir, hablamos de derechos positivizados, derechos constitucionales, fundamentales, perdón, derechos positivizados, y si los derechos fundamentales valen como tales porque están dichos en la Constitución, la conclusión es lo poco que valen, porque bastaría cambiar el texto constitucional para que dejen de valer esos derechos fundamentales. Entonces, por eso esa propuesta de Atienza en ese artículo con Ruiz Manero, dejemos atrás al positivismo jurídico. Y la tercera versión, es cierto, perdón, aquí en estos neoconstitucionalismos no positivistas hay una distancia con los iusnaturalistas. Ellos no se reconocen iusnaturalistas y por eso decimos que son constructivistas, porque en definitiva, de algún modo, son exigencias que valen para el derecho,
pero que remiten a algún tipo de construcción de esas exigencias, siguiendo el modelo kantiano. Y la tercera versión de estos neoconstitucionalismos son los neoconstitucionalismos no positivistas, pero de matriz no kantiana, sino más bien aristotélica y naturalista. Aquí podemos mencionar a Andrés Ollero, el juez de la Corte Constitucional Española y catedrático de Filosofía del Derecho, a Francesco Viola en Italia, a Juan Cianciardo en nuestro país, etc. Estos autores se reconocen como no positivistas, en el sentido que hay ciertas exigencias, cierta juridicidad que es necesario que quede incorporado al derecho, los derechos humanos, y hay ciertas exigencias negativas que son incompatibles con el derecho. Por ejemplo, una violación grave y evidente de los derechos humanos. No cualquier contenido puede ser derecho. Pero aquí el soporte, el sustento es, aquí sí, Aristóteles, la realidad, ciertas exigencias que se leen en la estructura de lo humano. Ahí aparece como constitutivo. No digo estrictamente metafísica porque en el caso de Alexis también hay la apelación. Tiene un célebre artículo, Derechos Humanos sin Metafísica, como pregunta y responde que sin metafísica no hay derechos humanos, si bien la metafísica que auspicia Alexis es una metafísica constructiva kantiana. Estos otros autores naturalistas más bien remiten a una metafísica que podríamos decir que descubrimos de una manera oculta en la realidad de las cosas, dado que, como aristotélicos que son, es posible conocer las cosas como son en sí mismas, penetrar en aquello que lo hace ser eso y no otra cosa. Este camino para los kantianos está excluido. En definitiva, hay que reconocer que en definitiva, para cualquier preocupación coherente, seria, para un jurista, lo primero es apropiarse de un concepto del derecho, de una teoría del derecho. Por eso, mucho más aquí, cuando estamos hablando del Estado de Derecho Constitucional, como hablamos del Estado de Derecho Legal, ambas matrices remitían a una determinada teoría. Por eso lo primero de un jurista que quiere ser profesional, operar, comprender el derecho es qué va a entender por el derecho. Y las alternativas que estamos ofreciendo aquí son las del positivismo, sea el legalista, sea el positivismo normativista de Kelsen, funcional del Estado de Derecho Legal, o estas alternativas neoconstitucionalistas, que son las del positivismo crítico de Ferrajolis, neoconstitucionalismo no positivista kantiano, donde están la gran mayoría de los autores, y neoconstitucionalismo naturalista. Quiero advertir que he sido consultado en bibliografía y está el libro Interpretación, entre paréntesis, argumentación jurídica en el Estado de Derecho Constitucional, de mi autoría, publicado en Rubinsal, donde de algún modo el alumno si quiere profundizar estos temas, podrá hacerlo a través de ese libro. Muchas gracias.